En un lugar de la red, unas lectoras se encuentran. Hola a todos lectores, yo soy Varesca, ella es Andrea, Y junto a Flor y Piero les damos la bienvenida. a un nuevo vídeo en Colibre. Muy bien, vamos a escuchar a Flor y Piero. ¿Cómo están el día de hoy, Flor y Piero? Bien, bien. ¿Listos para empezar? Excelente. Muy bien, hoy día queríamos conversar respecto a un poder que tiene la lectura, ¿no? Un poder muy grande que es generar empatía. Y es que definitivamente muchas oportunidades nos ofrece un libro, ¿no? Es como una especie de espejo que nos permite encontrarnos en él. Exactamente. Muchas veces cuando lo leemos, ¿no? Y conocemos al personaje, es que nosotros como lectores podemos encontrarnos en él. O sea, nos reflejamos, nos sentimos identificados. Y si no sucede de esta forma, también puede que identifiquemos a algún ser querido en él, ¿no? De repente dices, wow, se parece mucho a mi hermano, a mi madre, etcétera. Y si no, pues estás conociendo a un nuevo amigo, ¿no? Estás como que el personaje se vuelve íntimo contigo y lo entiendes. Y entonces es increíble ese poder. Ese poder es el que presenta muchas historias que nos llevan a ese viaje del héroe, ¿no? Ese viaje del héroe que se asemeja a ti, se asemeja a un ser querido, a una historia conocida. Y pues, como lo decía Joseph Campbell, ¿no? Todos llevamos ese héroe en el monomito que nos cuenta que existe en las películas y en las obras, que hoy día vamos a compartirles, porque estas historias de estos héroes o alguna heroína nos lleva a conocer un poco más de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, Varesca, hemos traído una lista de obras que han significado mucho, no solo para nosotros, ¿no? Sino para muchas personas, porque hemos conversado con gente a nuestro alrededor que tienen una experiencia particular. ¿Qué tal si empezamos? Claro. Cuando hablamos de empatía, muchas veces también la sentimos por personajes que no se sienten del todo pertenecientes de repente al entorno social, ¿no? O que se encuentran indefensos ante la sociedad. Entonces, podemos conversar, por ejemplo, con Wonder, el libro y la película. Sí, sí, tal cual. Has mencionado algo muy, muy importante que es ese sentido de pertenencia. Si nosotros no desarrollamos un sentido de pertenencia, y suele pasar, ¿no? No, vamos por la vida en una etapa de nuestra vida donde no sabemos por qué estamos en determinado lugar o con determinadas personas, y entonces empieza ese conflicto y de pronto llega ese libro, ¿no? Y en ese libro tú ves que el personaje tampoco se siente tan identificado, tan parte de. Y es que el sentido de pertenencia se va generando cuando te acogen, cuando te sientes parte de y pues los libros siempre nos van a ser parte de ellos. Exactamente. Cuéntanos qué tiene Wonder que al sentirse diferente nos enseña algo. ¿Qué significó para ti? Bueno, Wonder está bastante referenciado a lo que es una diferencia física, ¿no? Entonces, Wonder es una persona que tiene, el personaje en sí, el rostro, digamos que lo tiene deformado, ¿ya? Claro. Entonces, sufre de una vergüenza personal porque tiene que usar un casco para estar en su colegio, ¿no? Entonces, no se termina de aceptar completamente. Y bueno, no es necesario que tú como lector estés exactamente en la misma situación, pero muchas veces no nos aceptamos, por ejemplo, físicamente, ¿no? Entonces, tú comienzas a pensar en todos los detalles que tiene tu cuerpo que no te gustan. Es como que tú eres una persona preciosa, ¿no? Y todos te pueden decir, eres preciosa, pero dices, ay, es que no me gustan las comisuras que se me hacen al sonreír. Sí, Es que no me gusta este pequeño lunar que tengo acá, Ajá. no me gusta. Entonces es como que sí, te sientes identificado con el personaje de esa forma, ¿no? Y no sé, te sientes entendido. Eso es lo que me encanta. Y vemos eso en el protagonista, lo cual es muy importante.
Claro, definitivamente Wonder nos permite descubrir que ponerte en los zapatos del otro hace que tú conozcas también estrategias. Y esas estrategias parten desde esas estrategias que solemos desarrollar cuando estamos desesperados, ¿no? Es como cuando tú estás ansioso por conseguir algo, coges lo primero que encuentras y después vas desarrollando ese nivel de crecimiento personal, autoconocimiento que lo lleva a quitarse el casco, a quitarse la máscara, a quitarse algunos estereotipos que Claro. la sociedad te impone. Y es que tampoco estaba solo y es algo que también nosotros comprendemos con el tiempo, porque Sí. tenía el apoyo de su familia, en este caso de su mamá. Ujú. Entonces, cuando uno es niño, el mundo, la sociedad en realidad Sí, es el colegio, o sea, no te importa el resto, es tu pequeña sociedad, ahí sí. donde debes destacar. Sí, sí, me haces recordar que el colegio siempre es una jungla, ¿no? Y ahí encuentras de todo. Muy bien, vamos a un segundo libro. Resulta que si Wonder está contextualizado en ese entorno escolar, vamos a ver que hay otro personaje que me hace recordar en la obra Marianela de Benito Pérez Galdós. Allí, si bien hay un tema de diferencia física, porque bueno, acá el personaje tiene algunos rasgos físicos que a ella no le gustan. No, no es que te sale de la normalidad, sino va hacia lo que tú decías, no se aceptaba. ¿Y cuándo es que se acepta? Ante situaciones donde, como hoy en día, ¿no? Para no spoilear y no decir las cosas de qué se trata qué va en la obra, muchas veces nosotros nos escondemos detrás de una pantalla, ¿no? Y fluimos de manera natural cuando no nos ven. Y esa es y cuando nos ponen enfrente es allí donde nos vemos desnudos. En Marianela yo creo que es una novela realista que nos enseña a que hay que aceptarnos. Exactamente. Y hay muchas razones por las cuales nos sentimos diferentes, ¿no? O sea, ya hasta ahorita vamos que es esa diferencia porque nacemos así, diferentes, y eso no nos hace ni más ni menos, solo diferentes. O esa diferencia que se va creando por estereotipos sociales, que es el caso de la autoaceptación en Marianela, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Claro, por ejemplo, en Marianela, tanto como en Wonder, y como en este libro que es El chico de las estrellas, Mm, podemos hablar de que el personaje o los personajes sienten una vergüenza, vergüenza ujú, ante sí mismos incluso y ante sí. los demás, ¿no? Vergüenza por no ser como los demás esperan que seas. Exactamente, es como Ujú, que no debes sentir esa vergüenza realmente por ser diferente, pero al sentirse tan ajenos, mm. es como que definitivamente no pueden evitar sentirla. Claro, es como que no encajas. Es como, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí con estas personas si yo no me siento así, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el sentido de pertenencia tan necesario hoy en día, porque el no sentirte que perteneces a una sociedad, a un grupo social, a veces hasta tu familia, porque pasa. Y leyendo también El chico de las estrellas, porque me lo compartiste, la familia, qué importante es en estos roles para hacer que el personaje se siente involucrado, ¿no? Y seguro, porque es Claro. importante. Justo el autor, ¿no? Que es Chris Puello, prácticamente narra, es como una autobiografía realmente, ¿no? Mm, A su estilo, muy a su manera, que es algo que me gusta mucho, ¿no? Pero nos cuenta, se desnuda ante nosotros y nos cuenta cómo ha sido su vida y su aceptación propia, sobre todo, ante lo que es, por ejemplo, la comunidad LGTB, ajá, porque él pertenece ahí, ¿no? Entonces se va descubriendo ante él, ante la familia, ante el mundo. Y sí. es un tema muy fuerte en realidad, porque incluso es una controversia social que actualmente estamos viviendo, ¿no? Otros países están muy adelantados y las personas que son homosexuales o de otros géneros Ujú. ya tienen, como que han puesto en orden sus derechos, ¿no? Con sus gobiernos. Y acá en Perú pues todavía falta, por ejemplo, ¿no? Sí, está en proceso. Definitivamente es un tema controversial que tiene que ver con los estereotipos de determinadas sociedades, ¿no? Entonces, como vemos el contexto donde incluso él, que es una obra que está
ambientada en España, que vemos Europa, están más avanzados, él incluso tiene que salir de ese contexto para encontrarse. Qué importante es recorrer, ¿no? Ese camino del héroe que mencionaba al inicio y que enfrentan tantas adversidades, tantas vicisitudes que son las que te llevan hacia un encuentro personal. O sea, pareciera que tú huyes hacia afuera, pero no, el recorrido siempre es hacia adentro, ¿no? Y así tenemos muchas propuestas, ¿no? Y hoy en día con la literatura juvenil que son llevadas a la televisión, al cine, vamos a encontrar muchas historias de esto, porque la adolescencia es el lugar donde, bueno, no es el lugar, es la etapa cuando el adolescente empieza a gestarse como persona, dejar de ser niño y convertirse en el adulto. Y pues a veces hay que ir empezando desde la adolescencia para ver qué adulto quieres ser tú, ¿no? Uno que se acepta, se conoce y a partir de ese conocimiento podrá cambiar lo que quiera cambiar, ¿no? Sí. ¿Hay otra historia ahorita que hablo de cuestiones de literatura juvenil? ¿Tienes a alguien más? No necesariamente en la literatura juvenil, pero sí quería comentar, Ajá. sobre todo, por un clásico, de hecho un clásico, incluso para los niños, y lo A que ver. viene a ser, por ejemplo, Peter Pan. Y es que Peter Pan es una evidencia de que el pensamiento del ser humano a veces se encasilla en ciertas partes, ¿no? Y Peter Pan es como que se niega a creer, ¿no? Entonces, a crecer, perdón. Entonces, ese negarse a, incluso en la psicología está tomado, ¿no? Como Exactamente. el síndrome de Peter Pan, ¿no? Sí, claro. Las personas que se niegan a crecer. Y entrando un poco en lo que es la ficción de lo que es el libro, ¿no? Porque básicamente sí, es un niño que no aceptaba crecer y que se quedó, digamos, en su propio mundo, incluso invitando a más niños a estar con él, ¿no? Que luego ya la verdadera historia es como que la verdadera historia de Peter Pan, ya te cuento un poco cómo va recogiendo a esos niños, de alguna forma, ¿no? Pero vamos al hecho de que yo diría que se puede aceptar en el momento de que, bueno, logró no crecer, logró encerrarse en su mundo de no crecer. Es como que una forma de aceptación, o sea, lo logré, me Ya. sentí así. Lo que entré, pasa, sí, Y luego está la otra parte de realmente no se acepta dentro de lo que era, ¿no? La sociedad. Hay una cosa, Varesca, que suele darse con los personajes, es que cada personaje tiene un propósito. Entonces, si nosotros vemos el propósito del personaje en la obra, él lo logra. Y si nosotros vamos hacia la crítica, la interpretación, también se logra porque hay un autor detrás de Peter Pan que es el protagonista. Y ese también se logra, ¿no? Es como, y me hace recordar, Peter Pan no quería crecer, el Quijote de la Mancha no quería vivir fuera de un mundo de caballerías y iba a enfrentar a los molinos y enderezar entuertos, como él decía, ¿no? Exactamente. Entonces vemos que él también es diferente y las diferencias son las que hacen que enriquezca el mundo, porque estos diferentes en las historias trastocan todo lo que se está dando en ese contexto y generan un tiempo diferente. Ujú. Y por último quisiera, bueno, mencionar, ¿no? Otro libro también de la literatura juvenil que es Yo antes de ti, que toca un tema bastante delicado, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de la eutanasia, porque hablamos de un personaje que ha tenido una gran vida llena de aventuras, con muchos deportes, porque le gusta la vida extrema, y que de repente se ve limitado. O sea, su vida, Físicamente. sí, cambia bruscamente, se ve limitado tan bruscamente que su perspectiva cambia y entra en depresión. Sí, muy bien, definitivamente. O sea, con esto y con Yo antes de ti y con todos los antes mencionados, vamos viendo que empatizar es una necesidad y la literatura es un excelente camino para lograrlo. Así que vamos a leer esos títulos que hemos mencionado, vamos a compartirlos y si conoces alguno, escríbenos porque estamos dispuestas y expectantes a recibir toda tu información, todo lo que tus experiencias, de repente dónde te encontraste, qué espejo encontraste, en qué libro y de repente también encontramos espejos nosotros. Sí, por favor, pon en comentarios los libros que te han marcado, con los que te has sentido identificado,
con los que crees que estás viviendo con alguno de tus seres queridos, ¿no? Entonces, coméntalo y así podemos recibir tus respuestas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Ya saben, nos buscan en nuestras redes sociales, Colibre, en Facebook e Instagram, y nuestras redes personales, Andrea-Yanina, creo que van a salir por aquí. Y A mí me encuentran como Bare Juliet. nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!